Bien, veamos el ejemplo número 2. Tengo el vector de 200 km por hora al oeste. Bien, primero lo que voy a hacer es ubicarlo en el plano cartesiano. Él dice que se encuentra al oeste solamente, así que va sobre la línea del oeste, va hacia este lado. Entonces coloco la regla y simplemente represento ese vector. 200 km para el oeste. Allí va el vector, solamente está sobre el eje X en el oeste. Bien, entonces aquí vamos a colocar el nombre del vector, es el vector D. Bien, vamos a buscar sus componentes. ¿Qué pasa? Yo observo que este vector está solo sobre el eje X, hacia el oeste. Entonces no se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que este vector solo tiene componente sobre ese eje X. Sobre el eje Y no tiene componente. Entonces su componente en X va a ser igual a la magnitud de ese vector. Aquí le hemos llamado D. Vamos a borrar por aquí para colocar el nombre correcto. Es el vector D. La magnitud de ese vector D multiplicado entonces por el coseno. Acuérdate que esa es la componente en X que va multiplicada por el coseno, su magnitud del ángulo. ¿Qué pasa? Si vamos por cuadrante, este ángulo de aquí es 0 grados. Por cuadrante, este ángulo acá es 90 grados. Entonces, como está sobre el eje X, el ángulo que le corresponde porque está sobre el eje X es 0 grados. Otra cosa importante que tenemos que ver es el signo de la componente. Esta componente está, si ustedes observan, en el lado negativo del eje X. Si estuviera este lado sería positiva porque estaría en el lado positivo del eje X, pero ya está en el lado negativo, por lo tanto su signo es negativo. Entonces escribimos pues el valor de esa componente en X, que va a ser su magnitud, sería 200 km por hora multiplicado por el coseno de 0 grados. Entonces, si yo multiplico 200 por el coseno de 0, pues resulta que va a ser solo 200, porque el coseno de 0 es 1. Y 1 por 200 es 200, en este caso su unidad, kilómetros por hora. La componente en Y, ¿qué pasa? No tiene componente en Y, así que su componente en Y simplemente es 0 kilómetros por hora. No es necesario tener que escribirla. Entonces, el vector D en términos del vector unitario y de su componente sería simplemente su componente en X, que es 200, multiplicada por el vector unitario Y. Recuerden que Y es el vector unitario para la componente en X, pues indica la dirección de esa componente. Entonces sería 200 y, cierro paréntesis, kilómetros sobre hora. Ahí recordemos el signo. Recuerden que aquí viene un signo negativo, que ya habíamos dicho que esa componente era negativa. Signo negativo y signo negativo en la respuesta. Y ahí entonces tenemos ya el vector D en términos de su componente y de su vector unitario Y.